Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí al canal donde seguimos estudiando griego bíblico. Seguimos en la lección 9, está la segunda parte, donde hablaremos de el modo indicativo. Recuerden que estamos hablando del sistema verbal, hablaremos del modo indicativo, seguiremos explorando sobre todo el sistema verbal griego, que es muy interesante. El modo indicativo es el más usado en el Nuevo Testamento. Hay alrededor de 1500 verbos de este modo, mientras que hay menos de 2000 del subjuntivo y menos de 2000 del imperativo. Es en el modo indicativo donde se incluye lo que es el tiempo, ya sea pretérito, pasado, presente y futuro. En el siguiente diagrama se explica el tiempo en el modo indicativo. Este diagrama lo vimos en el video anterior, les dije que lo iba a tratar de explicar en la próxima, sí, en la próxima vez, y aquí lo voy a tratar de explicar. Ustedes pueden ver la línea en la mitad, que es la línea de la hora, y lo que serían los verbos secundarios a la izquierda, los verbos primarios a la derecha. A la izquierda tenemos lo que es el imperfecto, el aoristo y el perfecto. A la derecha de la hora tenemos el presente y el futuro. También vemos unas flechas allí y unos puntos, es lo que les quiero explicar. Ahora se refiere a este mismo momento, este presente. La flecha de abajo del nombre del tiempo indica la acción en curso. El círculo para el tiempo auristo se representa una acción completa en su forma simple. Es decir, el auristo que está representando una acción completa. Eso es, en la forma más simple es el pretérito completo. Yo hice, punto. Esa sería la forma más simple del auristo o del pretérito. El círculo con el tiempo perfecto acompañado con la flecha representa tanto una acción completa como el resultado de la acción continua hacia el presente. Lo podemos ver aquí para explicarlo de otra manera. El imperfecto, por supuesto, este es el ahora. El imperfecto es una flecha, una acción continua en el pasado. El aoristo es una acción completa, simple, yo hice. El perfecto es una acción completa en el pasado, pero que se va moviendo hacia el presente, yo había hecho, ¿sí? El presente, ustedes saben, yo hago. El futuro, yo haré, hacia el futuro. Así que es para entender cómo es el aspecto del tiempo en el griego, porque recuerden que el griego no habla tanto del pasado, presente y futuro, sino del movimiento de los verbos, el modo, el aspecto. Por eso se habla de modo indicativo. Las cuatro formas básicas de los verbos. Vamos a hablar entonces de las cuatro formas básicas. Vamos a presentar las desinencias de todos los verbos en modo indicativo. Esta tabla se divide en dos. A la izquierda es de la hora. Van a estar las desinencias del imperfecto y del segundo aoristo, que comparten las mismas desinencias. Es decir, que cuando nos aprendemos las desinencias del imperfecto, también podemos identificarlas según las del segundo aoristo, porque en griego hay dos clases de aoristo, primero y segundo. En la columna derecha se presentan las desinencias del presente y el futuro. Al aprender estas desinencias, el estudiante habrá aprendido la base de todas las formas de los verbos en el indicativo. Así que si se aprenden esto, imagínense, ustedes ya pueden identificar las cuatro formas de estos verbos. Entonces tenemos aquí en la mitad, ustedes pueden observar ahora a la izquierda, la tabla de la izquierda, tenemos en este lado el antes que ahora. A la derecha es el presente o el futuro después de la hora. Tenemos el antes y el ahora o después de la hora. Y los secundarios son todos los tiempos pasados. También a esto se le pone un aumento, se le llama aumento y el aumento es una épsilon. Eso es importante. Cuando lleguemos a eso se los voy a explicar, el aumento. Y tenemos entonces las desinencias del imperfecto, mientras que del otro lado, del lado derecho, tenemos todos los tiempos que no son pasados. Por eso se llama primario, tiempos que no son pasados. Y son las desinencias del presente. Entonces, ustedes pueden observar aquí en la izquierda la voz activa y la voz es media pasiva. Tenemos el número, singular, plural, persona, primera, segunda, tercera. Primera, segunda, tercera. Ahora, entonces, para la primera persona singular en voz activa sería on, la desinencia, la terminación.
On, la segunda persona sería es, la tercera persona sería e o en. Luego en el plural, la primera persona sería omen, segunda persona sería ete y la tercera sería on. Si ustedes se fijan, omen y ete son iguales las desinencias que en el presente de voz activa. Omen, ete, de primera en plural y segunda persona plural. ¿Cómo podemos diferenciar esto si nos encontramos un imperfecto que termina en omen? Por el aumento. Y eso, pues, por supuesto, lo vamos a ver cuando lleguemos a hablar del imperfecto. Las voces media pasiva entonces serían omen, primera del singular, segunda persona del singular u, tercera persona del singular eto, primera persona del plural o meta, segunda persona del plural sería este y la tercera persona del plural onto. Esta sería lo que es la voces media y pasiva. Si nos queremos aprender esto, como les decía en el video anterior de la voz activa, recuerden la voz activa es OSA, omen, ete, usin. O ous es, si quieren recordar que es omega, no omicron, sería ous, como una o, es a, omen, ete, usin. Está fácil, ¿verdad? Ahora, nos podemos también aprender la voz activa del imperfecto y las voces media y pasiva. Sería onese, observen, o onesen, si le quieren agregar la otra nu, onesen, omen, ete, on. Fácil. ¿Cómo es el imperfecto? Onesen, omenete, on. Onesen, omenete, on. Ya, imperfecto activo. Fácil. Luego, cuando nos pidan entonces las voces media pasiva, pues podemos decir omen u eto, omenueto. Combinándola, observen. Omenueto, ometa este onto. Ometa este, la pueden pronunciar, ometa, pueden pronunciar la teta, ometa este onto, y ustedes ya mecánicamente saben que ahí eso va, allí va una teta. Omenueto, ometa este onto. Qué fácil de aprender. ¿Cómo es el activo? El imperfecto activo sería onesen, omen, ete, on. ¿Cómo serían las voces media y pasiva? Omenueto, ometa, este, onto. ¿Cómo es el presente activo? El presente en voz activa, OSA, omen, ete, usin. Ahora, ¿cómo serían las voces media y pasiva? Aquí la tenemos bien a la derecha, la última de la derecha sería omai, esai, o sai, sería esta eta con una iota suscrita. Ustedes ya mentalmente se la pueden aprender o simplemente tenerla en un papelito, en una tarjetita y ahí tenerlo. Y ya lo pueden tener a todo lado. Pueden hacer un set de tarjetas con todas las terminaciones, le ponen una argollita al set y lo pueden tener con ustedes y así no hay problema a la hora de usarlo. También lo pueden tener en su teléfono, crear tarjetitas en el teléfono y tenerla ahí como en una carpetita o en un lugar donde ustedes sepan que diga griego y simplemente cuál es la terminación del presente, la voz media del presente o la voz pasiva del presente. Van ahí, ya sea en su tarjetita de papel o en el teléfono y ya saben ustedes, omai, esai, etai, ometa, este, ontai. Fácil. ¿Cómo es? Omai, esai, etai, ometa, este, ontai. Fácil. Cuando ustedes aprenden esto o lo tienen a la mano, ya pueden identificar, observen, la voz activa y la voz media y pasiva del imperfecto. Al mismo tiempo, la desinencia, perdón, del segundo aoristo, porque es las mismas desinencias, luego cambian algunas cosas, pero las desinencias son las mismas. Vamos al otro lado. Del presente, ya pueden tener la voz activa y las voces media y pasiva del presente. Ya con eso tienen un set de 4 desinencias diferentes de los verbos. Con eso pueden identificar muchos de los verbos que aparecen en el Nuevo Testamento. El significado de los términos primario y secundario significa primario que el elemento tiempo es cualquiera, presente o futuro. Secundario significa que el elemento tiempo se ubica en algún punto en el pasado y sigue sin ningún cambio. Al estar en tiempo pasado pretérito, la forma del verbo siempre incluye un aumento representado por épsilon. El aumento va al principio de la palabra.
Entonces, nosotros conocemos el verbo como tal en la forma léxica. Recuerden luo, L-U, omega, lambda, upsilon, omega, luo. Ya sabemos que ese luo es desatar, ¿verdad? Ya lo habíamos visto anteriormente, aflojar, desatar. Pero si aparece con un aumento más la desinencia de imperfecto, pues ya vamos a saber que está en imperfecto. Lo identificamos rápidamente. Vamos a hablar del aumento del E, de la épsilon. El aumento es un indicador del tiempo pasado. El aumento siempre se pone antes del tema o raíz. El aumento es épsilon cuando el verbo comienza con consonante. Sin embargo, cuando el verbo comienza con una vocal, hay un cambio. Por ejemplo, para conjugar el verbo acuo en pasado, se añade el aumento E de la épsilon, convirtiéndose en una eta. Y aquí en el ejemplo, épsilon más alfa es igual a eta. Épsilon más épsilon es igual a eta. Épsilon más omega más omicron es igual a omega. Cuando nosotros tenemos eso identificado, sabremos ya aprendido, perdón, sabremos identificar los aumentos de los verbos. El aumento con el resto de las vocales no cambia, ¿sí? Con lo que es eta, iota, upsilon y omega, el aumento siempre será epsilon. El aumento y los diptongos. Tenemos también este pequeño cambio. Cuando hay un diptongo y se pone el aumento, entonces el diptongo I, la epsilon con el diptongo I se transforma en una eta con una iota suscrita. Cuando es epsilon más el diptongo epsilon iota, vuelve a ser una iota suscrita. Cuando es epsilon, la E de epsilon con omicron y la letra iota, ese diptongo, se transforma en una omega con una iota suscrita. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Lo pueden escribir también para que no se les olvide. Seguimos con la epsilon, el aumento con el diptongo AU se transforma en una EU con una eta. Lo mismo con la epsilon y la upsilon EU se transforma en una eta con una upsilon EU. Sigamos hablando del presente indicativo. El modo presente indicativo activo en este modo encontramos tres tipos de patrones verbales. Se encuentran los regulares, los deponentes y el patrón menos común, que son los verbos mi. Y los verbos mi los vamos a ver hasta la lección 13, porque vamos a dedicar una lección solo a los verbos de terminación mi, o los verbos conocidos como mi. El verbo griego, al igual que en español, combina el sujeto con el verbo para dar más información. Por ejemplo, yo leo el libro es igual a decir leo el libro. De esa manera, el verbo expresa el sujeto sin usarse el pronombre personal yo, para no hacer como una redundancia. En griego ocurre igual, por ejemplo, el verbo luomen significa nosotros aflojamos, nosotros desatamos, por la desinencia. ¿Recuerdan? Omen es primera persona del plural. Omen ete usin. Las desinencias muestran que los verbos griegos expresan tanto la persona como el número. Al conjunto de desinencias se les llama, en el mundo de la teología del griego, los expertos lo llaman paradigma. Como se explicó en el video anterior, los verbos griegos tienen tres componentes: tema o raíz, la vocal conectora y la desinencia personal. Vamos a ver ahora el paradigma de los verbos regulares. Recuerdan que los verbos regulares son OSA, omen, ete, usin. Eso es lo que hay que tener muy en presente. El presente indicativo es lo que hay que tener en cuenta. De ahí partimos para todo el resto de los verbos en el modo indicativo. Traducción. El PIA se puede traducir ya sea como una acción continua o indefinida, dependiendo del contexto. Por ejemplo, se puede traducir estoy leyendo, se puede traducir también yo leo, dependiendo del contexto. Sin embargo, es presente, tiene que ser presente indicativo activo. No puede ser pasado porque es PIA, es presente. Si fuera pasado sería diferente. Recordemos que cuando nos piden analizar morfológicamente un verbo, debemos identificar el tiempo, el modo, la voz, la persona, el número, su forma léxica y la traducción del verbo al que estamos analizando. Por ejemplo, el verbo pisteuete. El verbo pisteuete, está el verbo acuete, está el verbo apulusin
Está el verbo lambano, está el verbo eco, está el verbo blepo y está el verbo legei. Básicamente, sin mirar la pantalla, lo que va a aparecer a la derecha, que son las respuestas, nosotros podemos decir que pisteuete, comenzamos a recordar nuestro, nuestra tabla de desinencias y empieza con o, es, ei, omen, ete, usin. Entonces, pisteuete sería segunda persona del plural. Acuete, segunda persona del plural. Ahora, apolusin, entonces nosotros estamos o, es, ei, omen, ete, usin. Sería tercera persona del plural, ¿correcto? Lambano es o. ¿Qué es lambano? Primera persona del singular y es la forma léxica prácticamente. Eco, lo mismo, primera persona del singular. Blepo, primera persona del singular en estos ejemplos que les pongo. Y legay, entonces, ¿qué sería? Legay sería o, es, ei, tercera persona singular. Vamos a ver si estamos en lo correcto. Pía, segunda persona del plural, ustedes creen o vosotros creéis. Luego acuete es igual, pía, 2P, ustedes escuchan, vosotros escucháis. Apolusin sería pía, tercera persona del plural, ellos liberan. Luego tenemos lambano, sería pía primero del singular, tomo, yo agarro, ¿sí? Eco sería pía primera del singular, sería tengo, yo tengo. Blepo, recordamos blepo, ¿verdad? Yo veo. Sería pía 1S, veo. Y legay es de lego, que es de hablar. Legay, que es tercera del singular, sería pía 3S, él o ella dicen o dice. Él dice o ella dicen. Ahí tengo un error, es él dice o ella dice. No dicen porque dicen es plural. Y legay es tercera persona del singular. Ahora hablaremos entonces de los verbos contractos, pero antes de cerrar siempre recuerden las desinencias. Las desinencias les van a decir a ustedes si es, les van a decir la persona, primera, segunda, tercera, y el número, plural o singular. Siempre tengan en cuenta las desinencias. También el tema o la raíz de pistuete, pues ustedes buscan pisteu, cuál es la raíz, tienen que aprenderse cuál es la forma léxica. La forma léxica le quitan simplemente la desinencia de pisteo, como en lambano, pues le quitaremos el omega, nos quedaría lamban o lamba, y entonces ahí ya vendría lambanusin o lambanete o noete por la vocal conectiva, lo mismo con eco, luego con blepo, blepusin, ¿sí? Blepete, blepeis, le cambian la desinencia, pero recordando siempre la raíz o el tema y recordando el significado, por supuesto. Verbos contractos. En el PIA hay un cambio del que el estudiante debe estar muy al tanto. Los verbos del PIA que tienen un tema que termina con las desinencias, con las vocales alfa, epsilon, omicron, experimentan una alteración, pues todas las desinencias comienzan con una vocal. Omega, eis, ei, omen, ete, usin. A esta alteración se le llaman los verbos contractos, porque la última letra del tema y la primera letra de la desinencia se contraen o se combinan. Hay tres tipos de verbos contractos, pero los más comunes terminan en alfa y en epsilon. Y aquí entonces tenemos una tabla, les tengo una tabla de la combinación que se hace. Por ejemplo, el verbo agapao, cuando sí se conjuga, termina siendo agapó y con una omega alargada, con el acento circunflejo alargado, significa que hubo una combinación entre alfa y omega. Lo mismo agapáis, entonces miren, observen cómo es agapáis, perdón, agapas, porque la iota suscrita no se pronuncia, sería agapas, es una combinación entre alfa y eis, ¿sí? Agapa, entonces cuando ustedes ven este verbo en la Biblia o cuando están estudiando, ustedes encuentran el verbo agapa con una iota suscrita, inmediatamente usted ya sabe que es una combinación entre alfa y ei, por eso se contrajo a una alfa
con una iota suscrita y el acento circunflejo. Lo mismo sucede con agapomen, agapate y agapusim, que es la combinación de las desinencias con la vocal de agapá. Se le quita el agapao, se le quita la omega, queda el tema o raíz y ahí se le añaden las desinencias. Lo mismo sucede con poieo. Cuando poieo le hacemos la conjugación, entonces aquí quedan en la izquierda poio, poieis, poiei, poio, poiumen, poieite, poiusin. Y lo mismo sucede con plerou, plerú, plerou, plerois, pleroi, plerumen, plerute, plerusin. Es la misma, así que simplemente tener en cuenta esta tabla. Solo tienen que reconocer estas formas siempre que hay una contracción. La vocal lleva un acento circunflejo. Las desinencias son casi iguales a las de un verbo regular, excepto por el acento circunflejo. Lo único que podría causar confusión es la iota suscrita en los verbos pía de la segunda y la tercera persona del singular que terminan en au como agapas y agapa, pero ustedes ya mentalmente reconocen esto. Ahora vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto hasta ahora. Las clasificaciones de los verbos. Aquí en la tabla les presento las personas, primera, segunda, tercera, hago, haces, hace. El número, primera del singular, hago, primera del plural sería hacemos. Recuerden eso, sos español o castellano 101. 101 estoy en inglés, 101. Español 101, español básico, básico, los verbos. La voz, recuerden, activa, yo pateo la pelota, yo hago la acción, el sujeto hace la acción. La media es el sujeto se hace la acción a sí mismo, yo me pateo. Pasiva, el verbo hace la acción al sujeto, yo soy pateado. Es decir, el sujeto recibe la acción del verbo. Tiempo, pasado, pretérito, hice, presente, hago, futuro, haré. El aspecto continuo es hacia. Indefinido, hizo. Perfecto, ha hecho. Modo, indicativo, hago. Infinitivo, hacer. Imperativo, haz. Participio, hecho o haciendo. Subjuntivo, haga. ¿Sí? El subjuntivo es quizás haga. Así que estas son las clasificaciones de los verbos. Las desinencias de los verbos surgen de la combinación de la vocal conectora y los sufijos de persona. Por lo tanto, debemos tener en cuenta la siguiente tabla siempre. Esta tablita, siempre. La combinación. Aunque, como les decía, ustedes apréndanse la desinencia y con eso es suficiente para reconocer. OSA, Omen, Et, Usim. Ya esta tabla la vimos anteriormente con el Omicron, Epsilon, Epsilon, Omicron, Epsilon, Omicron, más la desinencia se transforma más el sufijo o la desinencia se transforma en los sufijos que conocemos, que sería el OSA, Omen, Et, Usim. Presente indicativo, medio y pasivo. Vamos a hablar ahora del medio pasivo. Recordemos que la voz del verbo habla de la relación entre el sujeto y el verbo. La voz activa indica que el sujeto hace la acción del verbo. Yo pateo la pelota. La voz pasiva indica que el sujeto recibe la acción del verbo. Yo soy pateado. Sin embargo, la voz media perdió su significado en el griego koiné. En el griego koiné, recuerden que se hace la acción a sí mismo. Yo me pateo. Pero en el griego koiné se perdió esta voz. En español es imposible describir la voz media, pues no existe una manera exacta de expresar esta función. La voz media indica una acción del sujeto sobre sí mismo, como les estaba explicando. Muchas veces se traduce como mismo, yo mismo, él mismo, ella misma, ellos mismos. Esa es más o menos sería la traducción de la voz media. En el tiempo presente, un verbo de voz media tiene la misma terminación que un verbo de voz pasiva, lo que significa que el significado, ya sea un presente indicativo medio, presente indicativo pasado, PIM o PIP, solo se puede obtener o solo puede obtenerse por el contexto. El verbo ludo significa yo desato, significa desato o desatar. Por lo general es de los verbos más fáciles para representar las desinencias de los verbos. Por eso en la mayoría de paradigmas ustedes van a encontrar el ludo. Se usa porque es muy fácil. Entonces tenemos ludo en medio o pasivo, las voces media pasiva, sería, recuerden,
luomai, lue, luetai, luometa, lueste, luontai. Recuerdan que también les dije que se podían aprender una especie de acrónimo con omai, etai, ometa, estiontai. Entonces, esto significaría yo soy desatado en la primera persona del singular, segunda persona del singular, eres desatado, lue, tercera persona del singular, luetai, es desatado, primera persona del plural, luometa, somos desatados, la segunda persona sería lueste, en plural, sois o son ustedes desatados, tercera persona del plural sería luontai, serían ellos, son desatados. Así que así se trabaja lo que es la desinencia para la voz media y la voz pasiva. Recuerden aprendérselo, si sean tipo canción. O mai tai, o meta estion tai. Y va a ser fácil de aprender, ¿no? Aprendérnoslos. Ahora, volvemos a nuestra tablita de la voz media presente y aquí en el cuadro rojo podemos ver si el imperfecto, el presente, la hora en la mitad, vemos las voces media pasivas del presente, o my, o sai, porque este se usa en otros verbos, luego lo veremos, o my, sai, etai, o meta, este, ontai. Ustedes aprenden esto, como les decía anteriormente, ya van a tener 4 versiones de los verbos en griego. Fácil, solo con aprenderse lo que son las desinencias. Seguimos hablando del medio pasivo. La desinencia del PI, de medio pasivo, de segunda persona del singular, aparece como sai, pero al agregarse al verbo, entonces se convierte en una eta con una iota suscrita. Esto ocurre cuando una sigma está entre dos vocales. Pues muchas veces esta desaparece y las vocales se contraen. Mira el proceso. Este proceso para un estudiante que solo quiere aprender a leer y no necesita aprender todas estas reglas, pues no necesita aprenderlo, pero yo se los comento para medio entender por qué ese proceso. Aparece la sigma en medio de dos vocales. Cuando está entre dos vocales, la mayoría de veces la sigma desaparece. Al desaparecer esa sigma, las dos vocales que quedan solas se contraen. ¿Sí? Entonces, esto es lo que sucede con el verbo presente indicativo medio pasivo. Por eso en la tabla, ustedes ven aquí la eta con la iota suscrita que es de sai. Omai, etai. Es bueno siempre tener en cuenta ambas desinencias. Tanto las desinencias del activo como del medio y pasivo son fáciles de aprender. Recuerden, les pongo aquí el acrónimo para que ustedes lo vean. O es, o es, o me, ete, usin. Y las del media pasiva serían o my, o my, esetai, o metasteontai. Ustedes ya se la aprenden como ustedes prefieran. Por eso yo les decía anteriormente aquí en la tabla, se lo pueden aprender o es a omen ete usin, o es a omen ete usin, o mai etai, o meta estiontai. Fácil. Por eso les pongo aquí o es a ome ete usin, ¿sí? O mai esetai, o meta estiontai. Y ustedes se lo aprenden y va a ser súper fácil para ustedes. Cuando ustedes vean un verbo que diga que termine en ontai, ya saben que es tercera persona del plural de la voz media o pasiva. Ontai. Y fácil, lo mismo con el este. Fácil. Así que si lo aprenden, va a ser de gran beneficio para ustedes. Hablemos de la voz pasiva. La voz pasiva se puede traducir de dos formas. Añadiendo el verbo ser. Por ejemplo, el pueblo es llamado Belén. Sí, ese pueblo se llama Belén, es llamado Belén. Porque pueblo es el sujeto y está recibiendo la voz del verbo, ¿verdad? Del verbo. El pueblo es llamado Belén. O cambiar la voz pasiva a la forma reflexiva. El pueblo se llama Belén. Desde una forma pasiva reflexiva al traducirlo al español. Porque recuerden que aunque estamos tratando con el griego bíblico, al fin y al cabo tenemos que traducirlo, es para que en español, en castellano haga sentido. Si lo traducimos literal, no va a hacer mucho sentido. Tenemos que acomodar la traducción para una mejor, ¿sí?, fluidez. Por ejemplo, en Mateo 7:19 dice lo siguiente:
Todo árbol que no da buen fruto es cortado y eis pur o pure valetai. Se traduce echado al fuego. Esto se puede traducir de dos maneras. Uno, es echado al fuego o dos, se echa al fuego. Solo el contexto determina cuál es la mejor traducción. Eis pure o pure valetai, echado en fuego. El árbol es echado en fuego o el árbol se echa en fuego. Ya depende de cómo usted quiera traducirlo. Ahora hablaremos de los verbos deponentes, otra categoría más de los verbos. Los verbos deponentes son verbos que ocurren en voz media, pero actúan como voz activa. Escuchen, son verbos que ocurren en voz media, pero actúan como voz activa. En otras palabras, son verbos de voz activa, pero sus desinencias son verbos de voz media. Para saber si un verbo es deponente, debe buscarse por su forma léxica. Un verbo regular se busca por su forma pía 1S. Por ejemplo, pisteo, yo creo. Pero la forma léxica de un verbo deponente siempre será presente indicativo, voz media, primera del singular. Por ejemplo, ercomai, que significa vengo, no significa venido. Así que tomamos, como les pongo aquí el ejemplo de ercomai. Entonces tenemos ercomai, omai es una terminación media, ¿verdad? Media de presente indicativo, pero es voz media, no es activa, voz media. Pero otra está como voz activa, ¿sí? Aunque es ercomai, actúa, lo que quiero decir, como voz activa, aunque su desinencia es pasiva. Y eso es importante a muchos verbos como como ercomai, que trabajan un poquito diferente a los otros tipos de verbo. Así que eso lo veremos también en algún momento. Por lo tanto, si un verbo termina en mai, en ese mai, es deponente. Cada vez que ustedes vean un verbo que termina en mai, cuando lo busquen en su forma léxica, y aunque sus desinencias sean medias pasivas, su significado es activo. Pero si un verbo termina en omega en el diccionario o la lista de vocabulario, entonces el verbo es regular, en voz activa, y tiene desinencias medias pasivas para su voz pasiva. Aquí tenemos entonces la lista de cómo terminan los verbos deponentes, las desinencias de los deponentes. Tenemos singular, plural, primera, segunda y tercera. En el singular tenemos omai, etai. Plural, ometa, estiontai. Es lo mismo que la voz media y la voz pasiva en el presente. Pero cuando entonces, por ejemplo, aquí le ponemos, sería poreu omai, yo voy. Poreu, tú vas. Poreu etai, él, ella va. Poreu ometa, nosotros vamos. Poreu este, ustedes van, vosotros vais. Poreu ontai, ellos van. Así se traduce. No, ellos no se traduce como recibiendo la acción del verbo, como lo decíamos antes. Con esto entonces llegamos al final de este video en donde hemos estado hablando del sistema verbal del modo indicativo. Y hemos visto en el modo indicativo el presente activo, hemos visto la voz media pasiva, hemos visto los verbos deponentes. Entonces, hemos visto un sinnúmero hoy como de información que yo espero que a ustedes les agrade, que les guste esta información. Como siempre, simplemente denle like si les gustó. Escriban en la caja de comentarios qué tal les pareció. En el próximo video, entonces, vamos a estudiar lo que es el futuro indicativo, tanto del activo como de la voz media. Así que eso es lo que vamos a ver en el próximo video. Como les decía, hoy hemos visto lo que es el presente indicativo activo, verbos contractos, voz media pasiva, verbos deponentes. Próximo video, futuro indicativo, tanto en el activo como en el medio. Ya saben, si les gustó el video, denle like y escriban en la caja de comentarios qué tal les pareció. Nos encontraremos en un próximo video, en una próxima clase. Que Dios les bendiga. Hasta pronto. Si te ha gustado este video, te invito para que te suscribas si no lo has hecho y para que le des clic en la campanita y de esta manera YouTube te avise cuando subo mi próximo video. También te invito para que escribas en la caja de comentarios y me dejes tus impresiones. Y si me quieres apoyar, lo puedes hacer también con un like, con un me gusta y también para que compartas este video
a aquellas personas que tú creas que se pueden beneficiar con este tipo de contenidos.